Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, como siempre, les prometo que les va a encantar. Hoy en este vídeo vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas, y más específicamente, en el corazón de una de las parejas más queridas y mediáticas de la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, los inolvidables protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, para los que la vieron en español. Y es que, como dice el título, nos vamos a centrar en Can Yaman se despide de Demet Özdemir, el regalo que nadie esperaba. Impactante. Sí, lo han oído bien. Prepárense porque la historia que vamos a desentrañar hoy está llena de giros inesperados, momentos de nostalgia, rumores que se confirmaron y otros que se desvanecieron, y sobre todo, un regalo que créanme nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Un regalo que esconde mucho más de lo que a simple vista parece. Así que abróchense los cinturones porque esto va a estar buenísimo. Antes de empezar a sumergirnos de lleno en este drama turco con sabor a miel, quiero hacer un recordatorio muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y no se olviden de darle a me gusta si les gusta el contenido. Así me ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más y más contenido interesante y entretenido como este. Muchísimas gracias de antemano. Y por supuesto, si conocen a alguien que le encanten las series turcas, compártanle este vídeo. La comunidad es lo más importante. Bueno, entremos en materia. ¿Recuerdan Erkenci Kuş? Seguro que sí. Esa serie que nos robó el corazón con su historia de amor, sus personajes entrañables, sus paisajes de ensueño y por supuesto, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sanem Can, o mejor dicho Candivit y Sanem Aydin, nos regalaron momentos inolvidables, risas, lágrimas y una conexión que traspasaba la pantalla. Parecía que la magia entre ellos era real, y muchos fans, incluyendo un servidor, soñábamos con que ese amor fuera más allá de la ficción. La química era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no fantasear con un romance fuera de la pantalla. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los gestos de cariño. Todo alimentaba la esperanza de un final feliz, no solo en la serie, sino también en la vida real. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Se vendió a numerosos países, generando una legión de seguidores que se enamoraron de la historia de amor de Sanem Can. Y la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir se disparó. Se convirtieron en las estrellas del momento con millones de seguidores en redes sociales, portadas de revistas, entrevistas televisivas y contratos publicitarios que les llovían por todas partes. La fama les llegó de golpe y con ella una presión mediática constante, una lupa que examinaba cada uno de sus movimientos. Pero como en toda historia, la vida es un camino lleno de cambios y decisiones. Y aunque la fama trajera consigo beneficios, también implicaba desafíos. Después del arrollador éxito de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron rumbos profesionales diferentes, aunque con algo en común, la búsqueda de nuevos retos y el deseo de consolidar sus carreras. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma innato, decidió apostar por proyectos internacionales, buscando expandir sus horizontes y demostrar su talento en otras latitudes. Se enfocó en aprender idiomas, en prepararse física y actoralmente, y en encontrar proyectos que le permitieran crecer profesionalmente. Su primer gran paso fue la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevas culturas y estilos de actuación. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, afianzando su posición como una de las actrices más queridas y solicitadas del país. Continuó demostrando su talento en diversos registros, y protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir, conocida en español como Mi Hogar, Mi Destino, o Adım Farah, cuyo título en español es Mi Nombre es Farah. Demet, con su encanto y su capacidad para conectar con el público, consolidó su lugar en la industria, recibiendo numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Aunque cada uno tomó su propio camino, el cariño del público por la pareja de Erkenci Kuş nunca disminuyó. Los fans, leales y apasionados, seguían soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. La llama de la esperanza, aunque tenue, seguía encendida en el corazón de muchos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante.
Con el tiempo y a medida que cada uno forjaba su propio camino, comenzaron a surgir rumores y especulaciones sobre una posible relación entre ellos fuera de la pantalla. La química que habían demostrado en Erkencicus era tan intensa que era inevitable que los medios y los fans especularan sobre un posible romance. Fotos, vídeos, indirectas en redes sociales. Los fans, convertidos en auténticos detectives, no tardaron en analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación, buscando señales, por mínimas que fueran, de que la magia de Erkencicus seguía viva. Se analizaban sus salidas, sus cumpleaños, sus viajes, intentando descifrar si había algo más que una simple amistad. Los medios de comunicación, siempre al acecho, se encargaron de avivar la llama de la especulación. Publicaciones y páginas de fans difundían rumores, generando expectativas y alimentando la ilusión de los seguidores. Algunos incluso creían haber encontrado pruebas irrefutables de que Can y Demet estaban juntos en secreto. Pero lamentablemente las cosas no fueron como muchos esperaban. Los rumores, aunque persistentes, nunca se materializaron en una confirmación oficial. Las apariciones públicas juntos eran escasas, y las interacciones en redes sociales, aunque amistosas, no revelaban ningún indicio de una relación romántica. Después de muchos rumores, de idas y venidas, de esperanzas y decepciones, se confirmó finalmente la separación de Can Yaman y Demet Özdemir, al menos como pareja. La noticia, aunque no fue un shock total, sí generó tristeza entre los fans que aún albergaban esperanzas. El sueño de verlos juntos en la vida real se desvanecía. Fue entonces cuando Can Yaman decidió hacer algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Un gesto que a la vez que inesperado, dejó entrever la madurez y el respeto con el que ambos habían afrontado el final de su historia. Pero, ¿qué fue exactamente lo que hizo? Bueno, la respuesta es un poco agridulce, pero a la vez muy significativa. Can Yaman, en un gesto que sorprendió a todos, decidió hacer una especie de despedida a Demet Özdemir. No se trató de una despedida literal, como una carta pública o un mensaje explícito en redes sociales, sino de algo mucho más sutil, pero a la vez mucho más impactante. Era una despedida que hablaba por sí sola, un adiós que resonaba en el corazón de quienes entendían el lenguaje del amor y el respeto. ¿Y qué fue? Un regalo. Un regalo que simbólicamente representaba el final de una etapa, el cierre de un ciclo, pero también el recuerdo de un amor que, aunque no prosperó en la vida real, dejó una huella imborrable en el corazón de ambos y en el de sus fans. Este regalo fue un libro. Un libro muy especial. Un libro que, según fuentes cercanas a la pareja, Can Yaman había leído y admirado profundamente durante el rodaje de Erkencicus. Un libro que además tenía un significado muy particular para ambos actores. Un libro que, en definitiva, representaba algo mucho más allá de simples palabras en papel. Este regalo, que a simple vista podía parecer sencillo, escondía una profunda carga emocional y simbólica. Era una forma de expresar sentimientos sin necesidad de pronunciar palabras, una manera de honrar el pasado y de desear un buen futuro. ¿Y cuál era ese libro? Era El Principito, la maravillosa obra de Antoine de Saint-Exupéry. Sí, el mismo libro que todos leímos en la infancia, lleno de enseñanzas sobre el amor, la amistad, la pérdida, la inocencia, la importancia de las cosas simples de la vida y el valor del ser humano. Un libro que nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos y que solo se ve bien con el corazón. Un libro que con sus bellas ilustraciones y sus reflexiones profundas, ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. ¿Y por qué El Principito? Bueno, hay varias razones, todas entrelazadas y significativas. El Principito no fue elegido al azar. Era un libro que había marcado a Can y que, de alguna manera, también resonaba en la historia de amor de Sanem y Can, en la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. La elección del libro no fue casual, sino premeditada, pensada y llena de significado. Primero, El Principito es una historia sobre la nostalgia, sobre la importancia de recordar y valorar los momentos que hemos vivido. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones, sobre lo que realmente importa en la vida, sobre las personas que han dejado una huella en nuestro camino. Es un viaje a la infancia, a la inocencia, a la pureza de los sentimientos. Y en este contexto el regalo de Can Yaman a Demet Özdemir con el libro El Principito simbolizaba una despedida llena de cariño y respeto, una forma de recordar los buenos momentos que vivieron juntos durante el rodaje de Erkencicus, de atesorar los recuerdos, de honrar la experiencia compartida. Era una forma de decir adiós, pero sin olvidar.
Segundo, El Principito es una historia sobre el amor verdadero, sobre la importancia de ver más allá de las apariencias, de valorar lo que realmente importa en una relación. Nos enseña que el amor no es solo pasión y deseo, sino también cuidado, respeto, compromiso y la capacidad de comprender al otro. Nos recuerda que el amor verdadero es aquel que perdura en el tiempo, que trasciende las dificultades y que nos permite crecer y evolucionar juntos. Y aunque la relación de Can y Demet no haya continuado en la vida real, el regalo del libro podía interpretarse como una forma de reconocer la conexión especial que existió entre ellos, un reconocimiento de que, a pesar de todo, siempre habrá un recuerdo, una huella imborrable en el corazón. Era una forma de celebrar el amor, aunque no fuera en la forma en la que muchos esperaban. Tercero, El Principito es una historia sobre la pérdida y el duelo. Nos enseña que la vida está llena de cambios y transformaciones, y que a veces es necesario decir adiós a las personas, a los lugares, a las situaciones que nos han marcado. Nos recuerda que el dolor es parte de la vida, pero que también es una oportunidad para crecer, para aprender y para valorar lo que realmente importa. Y aunque suene dramático, la despedida de Can Yaman a través del libro también podría interpretarse como una forma de aceptar el final de una etapa, de dejar ir el pasado, de aceptar la pérdida y de mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Era una forma de liberar, de sanar, de cerrar un capítulo y de abrir otro. Pero lo más impactante de todo es que Can Yaman, al regalarle a Demet Özdemir una edición especial de El Principito, le dedicó unas palabras muy sentidas en la primera página del libro. Palabras que, según los rumores, estaban llenas de cariño, de agradecimiento y de buenos deseos para el futuro. Palabras que reflejaban la admiración, el respeto y el cariño que sentía por Demet. Palabras que, aunque no han sido reveladas públicamente, han generado una gran expectación y han alimentado la curiosidad de los fans. Lamentablemente no tenemos acceso directo a esas palabras, ya que se trata de un gesto privado, íntimo. Pero la sola idea de que Can Yaman haya dedicado un libro tan significativo a Demet Özdemir, habla mucho sobre su relación y sobre la importancia que tuvo ella en su vida. Es un detalle que revela la profundidad de sus sentimientos y la madurez con la que ambos han afrontado el final de su historia. Es un gesto que demuestra que, a pesar de las circunstancias, el cariño y el respeto pueden perdurar. Este gesto, aunque discreto y privado, no pasó desapercibido para los fans, para los medios y para el público en general. Las redes sociales se inundaron de comentarios y reacciones. Muchos aplaudieron la madurez y el respeto de Can Yaman. Otros sintieron nostalgia por el final de una historia que nunca llegó a concretarse fuera de la pantalla. Otros más quedaron profundamente conmovidos por la elegancia del gesto, por la belleza de la despedida. Las publicaciones y los hashtags relacionados con el tema se multiplicaron. Los seguidores compartían sus opiniones, sus sentimientos y sus deseos para el futuro de ambos actores. El gesto de Can se convirtió en un tema de conversación recurrente, en un símbolo de amor y respeto. Y es que este regalo, este pequeño gesto, es mucho más que un simple libro. Es una declaración de sentimientos, una forma de despedirse con elegancia y respeto, una prueba de que a veces el amor no es solo estar juntos, sino también saber dejar ir. Es una forma de honrar el pasado, de aceptar el presente y de desear un futuro lleno de felicidad. Es un gesto que demuestra la madurez y la nobleza de un hombre. Es un regalo que habla por sí solo. Es importante destacar que, más allá del libro en sí, el gesto de Can Yaman representa una lección de vida para todos. Nos enseña que la comunicación, el respeto y la madurez son fundamentales en cualquier relación, incluso cuando ésta llega a su fin. Nos muestra que es posible cerrar un ciclo con elegancia y cariño, sin rencores ni resentimientos. Nos demuestra que el amor, en todas sus formas, merece ser honrado y recordado. Pero, ¿y qué hizo Demet Özdemir con este regalo? ¿Cómo reaccionó? Bueno, aunque no hay declaraciones públicas oficiales sobre el tema, se sabe que Demet atesoró el libro con cariño. Se dice que a día de hoy lo guarda en un lugar especial, como un recuerdo de una etapa importante de su vida, como un tesoro precioso. Se especula que lo lee de vez en cuando, que revive los sentimientos que el libro le evoca. Se dice que al tenerlo en sus manos, recuerda los momentos felices que compartió con Can y que se siente agradecida por el tiempo compartido, por el aprendizaje y por el cariño recibido. Su silencio al respecto, su privacidad, también dice mucho. Demet, con su elegancia y su discreción, ha optado por mantener la intimidad de su relación, por preservar el valor sentimental del regalo.
Su respuesta es un reflejo de su propia madurez y respeto. No ha buscado la notoriedad ni la exposición mediática. Ha preferido guardar el recuerdo en su corazón, en un lugar seguro, lejos de los focos. Y eso, mis amigos, es lo que hace que esta historia sea tan especial. La historia de Can Yaman y de Demet Özdemir, aunque no tuvo el final que muchos esperábamos, nos deja una lección importante. Nos enseña que el amor, en todas sus formas, es valioso. Nos enseña que a veces, la mejor forma de honrar ese amor es saber decir adiós con respeto, con cariño y con un regalo que hable por sí solo. Un regalo como El Principito, un regalo que perdura en el tiempo, un regalo que representa un amor que, aunque no fue eterno, dejó una huella imborrable. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la madurez emocional, sobre la capacidad de aceptar los cambios, sobre la necesidad de respetar los sentimientos y de valorar las experiencias compartidas. Nos recuerda que la vida está llena de finales, pero que también está llena de nuevos comienzos. Nos enseña que incluso en la despedida podemos encontrar belleza, elegancia y esperanza. Y así, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir, y ese regalo que nadie esperaba. Espero que les haya conmovido, que les haya hecho reflexionar y que les haya dejado una sensación de calidez y esperanza. ¿Qué les pareció este gesto de Can Yaman? ¿Creen que fue un buen final para su historia? ¿Les gustaría saber más detalles sobre la vida de estas estrellas? ¿Les gustaría que profundizáramos en algún aspecto de la historia? ¿Qué opinan de la elección de El Principito? ¿Les parece un gesto romántico y significativo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes, conocer sus puntos de vista y compartir experiencias. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, es muy importante compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan muchísimo a seguir creciendo, a seguir investigando y a seguir trayéndoles contenido de calidad, interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver mis vídeos y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, lo esencial es invisible a los ojos.